y bienvenidos al programa número 19 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. Traemos las recomendaciones de la DGO para pasar el temporal Filomena. En segundo lugar, nuestras noticias institucionales, economía circular. ¿Qué es? ¿Qué se está haciendo a nivel suprarracional, a nivel nacional de España e incluso a nivel local? Traemos también algunos retos y perspectivas. Recomendación literaria de este programa número 19 está muy vinculada al asalto al Capitolio que se producía el 6 de enero de 2021. Y en último lugar, nuestro sorteo, nuestro primer ganador de una Consti versión Martina, lo vamos a anunciar al final del programa, así como el siguiente, porque era el primero, pero de muchos. La DGO para estos días de Filomena. En primer lugar, poner cadenas a la silla es obligatorio para aquellos opositores que las tengan con ruedas. Se recomienda llevar al opozulo alimentos no perecederos y agua. La ropa para la jornada de estudio deberá ser doble de todo. Sí, de todo. No se recomienda sacar las manos de los bolsillos de la batamanta para escribir, por lo que se insta a una lectura de apuntes básica. Además, se activa el protocolo potaje materno para todos los opositores que tengan acceso seguro al domicilio de sus familiares. Además, se exigirá el acarreo de tuppers para la semana que entra y su reparto con otros opositores que no tengan acceso a su familia. Finalmente, se recomienda a todos los opositores dar el paseíto, este paseíto que nos damos todos cortito, por la mitad de la calzada ante el riesgo de caída de nieve o hielo de los tejados, cuyo golpe puede provocar el olvido de varios temas de la oposición. Bueno, estas son las recomendaciones que por ahora ha hecho la DGO, la Dirección General de Opositores, y que podremos ver por Facebook. Nosotros las iremos publicando en nuestro Facebook de la Radio del Opositor y también en nuestro Twitter, @RadioOpositor. Si se te ocurre alguna, nos la puedes mandar y nosotros se la haremos llegar a la Dirección General de Opositores.
Hoy vamos a hablar sobre la economía circular. Esto es exclusivamente porque en el programa anterior hicimos una larga lista de lo que se presentaba en el informe Cumpliendo y consideramos que tendríamos que modificar muchísimos aspectos de nuestros apuntes. Hemos decidido comenzar por la economía circular, pero ya os anunciamos que iremos tratando de identificar estas nuevas políticas, estos nuevos planes, estas nuevas leyes que nos afectan a todos para que sea más sencillo modificar tus apuntes. La economía circular. Nos vamos con la definición del Parlamento Europeo. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Dada esta definición, hay que añadir que el concepto no es nuevo. Parece que es algo súper moderno que surgió antes de ayer, pero la verdad es que en la obra de Pearce and Turner sobre economía de los recursos materiales y del medio ambiente de 1989 ya se hablaba de este concepto a través de su contraposición con la economía lineal. La economía lineal es esa de producir, usar y tirar. Para muchos, esta obra de Pearce and Turner estaba basada en el informe Brundtland de 1987. Este informe es muy famoso y fue realizado por varias naciones para las Naciones Unidas y se hizo a través de una comisión encargada de llevarlo a cabo que decidió ponerle el título de Our Common Future, o sea, nuestro futuro común. Y sin embargo, pasaría a la historia por el nombre de la doctora Harlem Brundtland, que era entonces la primera ministra noruega y encabezaba dicha comisión. En este informe se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implicaba un cambio muy importante en cuanto a la idea de sostenibilidad, principalmente ecológica, pero ya comenzaba a vincularlo también con un concepto económico sostenible y social sostenible y todo dentro del desarrollo. Por ello, este informe, el informe Brundtland o nuestro futuro común, cada uno como quiera llamarlo, se ha convertido en un referente fundacional del desarrollo sostenible. Por tanto, como vemos, a lo largo de los 80 iban surgiendo nuevas teorías que hacían balance acerca de la presión que el ser humano y su forma de producción estaban llevando a cabo sobre el medio ambiente, ya sea el propio concepto de economía circular, desarrollo sostenible, economía sostenible, el aspecto social para el desarrollo. Pese a ello, pese a que esto se da desde los años 80, parece ser que no ha sido hasta ahora, hasta hace unos pocos años, cuando los gobiernos se han dado cuenta de que dar marcha atrás en materia de cambio climático es muy complejo y que además requiere de la participación de todos, desde el nivel supranacional hasta el local, sin olvidarnos del papel que tienen los propios ciudadanos. Y esto es porque nos hemos dado cuenta recientemente, especialmente en el año 2020, de la interconexión que tenemos los países y por tanto que uno lo dé todo por el cambio climático y el resto no haga nada, implica pues que ese país está haciendo todo lo que puede, pero necesita del resto de países. Esto es una actuación global, se puede llamar. Por ello, hay que observarlo desde al menos un nivel supranacional hasta el local y, como decíamos, sin olvidarnos de los propios ciudadanos que también tienen su papel. Vamos a comenzar a hacer un pequeño resumen de qué se está haciendo en el ámbito supranacional por la economía circular. Comenzamos, por supuesto, con las Naciones Unidas, que están más que al día en esta materia. No solo a través del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que te recuerdo que es ese para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se anunció en 2015 y firmó, o mejor dicho, entró en vigor en 2016.
No solo, como decíamos, el Acuerdo de París, también la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que la tendrás más fresquita, a través del ODS número 12, Producción y Consumo Responsable. También a través de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que está vinculado al ODS 9, que es aquel de la industria, innovación e infraestructura, que propone pasar de la economía lineal a la economía circular. De hecho, el informe de la organización Circle Economy, un grupo que cuenta con el apoyo de ONU Medio Ambiente y la Global Environment Facility, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, hoy estoy muy bilingüe, afirma que solo un 9% de la economía mundial es circular. Solo el 9% de los 92.800 millones de toneladas de minerales, combustibles fósiles, metales y biomasa que entran en la economía se reutilizan anualmente. El 9%, solo el 9%, y por ello la ONU considera que queda mucho por hacer. Así tiene, como decíamos, esta Agenda 2030 que desde diferentes perspectivas, porque no nos podemos olvidar que no solo se habla aquí del ámbito económico, del ámbito de producción, sino el ámbito industrial, es decir, tiene varias... hay que observarlo desde una perspectiva holística. Y el resultado por ahora pues no está muy bien, porque como decíamos, tan solo se recicla, ¿no? Se pone en esta economía circular el 9%. Tenemos mucho que trabajar. En el ámbito de la Unión Europea, podemos decir que ya en 2015 la Comisión Europea adoptó un plan de acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular, impulsar su competitividad mundial, promover el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. Este plan de acción establecía 54 medidas para lo que ellos denominaron como cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos, haciendo como una especie de guiño a la economía circular. Bueno, desde luego los mejores chistes no provienen de la Unión Europea. De la producción y el consumo a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. También determinó 5 sectores prioritarios para acelerar la transición a lo largo de sus cadenas de valor: plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición, biomasa y biomateriales. Hacía un gran hincapié en el establecimiento de cimientos sólidos sobre los que se pudiera prosperar en materia de inversiones y de innovación. Esta transición se apoya financieramente en algo, porque no podemos cambiar de una economía lineal, que es, por cierto, por si no te lo habías planteado, muchísimo más barata, a una economía circular sin fondos. Bueno, es mucho más barata hoy por hoy. Se supone que en un futuro la economía circular redundará en mayores beneficios que la lineal, pero bueno, hoy por hoy se tiene que apoyar en algunos fondos, y podemos hablar de los fondos estructurales y de inversión europeos, de aquel que se estableció para el Horizonte 2020, del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y por último el programa LIFE. El programa LIFE, que es muy antiguo y que sigue vigente. Además, podríamos encontrar o podríamos proporcionaros, si queréis que os lo dejemos en nuestro blog, un documento de la Comisión sobre la implementación de este plan de acción a marzo de 2019, que es muy interesante de leer. Nos vamos ahora al ámbito nacional. España, que se sumó tanto a los acuerdos de París como a la Agenda 2030, ¿cuenta con una ley de economía circular? Pues la verdad es que no cuenta con ninguna ley de economía circular. De hecho, hasta ahora no ha habido una legislación estatal con carácter integral que asumiera los postulados de la economía circular, puesto que las iniciativas normativas han estado centradas en políticas ambientales de la fase final del ciclo económico, como es la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que contiene regulación relativa a la gestión de los residuos. Ojo que esta ya dijimos que está en fase de elaboración un anteproyecto para renovar esta ley. Pero bueno, el caso es que no hay una ley que tuviera ese carácter integral, aunque sí que la podemos encontrar a nivel autonómico, como por ejemplo la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que también recomendamos una lectura, aunque sea por encima, porque es muy interesante. ¿Qué sí tenemos ya a nivel nacional? Tenemos la Estrategia de Economía Circular. Bueno, también se llama
España Circular 2030, que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo, en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueda evitar. La estrategia contribuye así a los refuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y además competitiva. Esta estrategia se alinea con los objetivos de los 2 planes de acción de economía circular de la Unión Europea, el que hemos hablado antes, Cerrar el Círculo, de 2015, y un nuevo plan de acción de economía circular para una Europa más limpia y competitiva, que este es de 2020. Antes querían acortar, cerrar el círculo y así lo nombra, y este es muchísimo más largo, pero bueno. Además de que también está alineado con el Pacto Verde Europeo y, por supuesto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta estrategia presenta una visión a largo plazo, por eso se llama España Circular 2030, que sería alcanzada a través de sucesivos planes de acción trienales que están aún por desarrollar y que permitirán incorporar los ajustes necesarios para culminar la transición en ese año, en 2030. En este contexto, la estrategia establece unas orientaciones estratégicas a modo de decálogo y marca una serie de objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030. Apunta, en primer lugar, reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el Producto Interior Bruto. En segundo lugar, reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010. En tercer lugar, reducir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria. Un 50% de reducción per cápita a nivel de hogar, y aquí es donde entran los ciudadanos, y consumo minorista, y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del 2020. ¿Qué más? Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. También mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Aquí hablamos mucho de nuestros recursos hídricos y hablamos de nuestros pantanos y bueno, hay que cuidar el uso del agua y hay que controlarlo, mejor dicho, así que mejorar un 10% la eficiencia. Y por último, reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2. Además, esta estrategia identifica 6 sectores prioritarios de actividad en los que incorporar este reto para una España circular, porque como decíamos antes, no vale de nada que se haga en un sector pero no en otro, lo mismo que decíamos con los países, ¿no? Sector de la construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y textil y confección. Como veis, esta estrategia impacta sobre diferentes aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. También se menciona la estrategia como políticas clave para avanzar en economía circular, las políticas evidentemente económica, la de fiscalidad, empleo, I+D+I, consumo, político-industrial, del agua, agraria y de desarrollo de áreas rurales, que parece que va todo muy de la mano. Por otro lado, las líneas principales de actuación sobre las que se focalizarán estas políticas y los instrumentos de la Estrategia de Economía Circular Española y sus correspondientes planes de actuación son 8. Resumiendo, 5 de ellos relacionados con el cierre del círculo, producción, consumo, gestión, materias primas secundarias y reutilización del agua, y los 3 restantes con carácter transversal: sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y empleo y formación. Los indicadores de esta estrategia corresponden con los propios seleccionados a instancias europeas, dado que va a ser el marco con el que se pueda comparar el avance de nuestro país respecto al resto de Estados miembros. Y además se añade un último de participación del sector residuos a la emisión de gases de efecto invernadero. Dicho todo esto, tenemos que añadir que se ha aprobado el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que se encuentra en última fase de aprobación parlamentaria, y como decíamos antes, que se está trabajando en el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que también tiene que ver con todo ello.
comunidades autónomas también se está trabajando en materia de economía circular. Podemos mencionar la Estrategia de Economía Circular de Cataluña, la de Extremadura, la de la Comunidad de Madrid y la andaluza, que es curiosa porque es Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2030. La bioeconomía se presenta como una nueva forma de producir y de consumir que puede dar respuesta a los retos medioambientales y sociales y al mismo tiempo generar oportunidades para el desarrollo económico y el empleo. En España, de hecho, se está implementando la Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030, publicada en 2015, que incluye medidas para lograr el desarrollo de la bioeconomía como suma de todos los sectores que utilizan de manera integral los recursos de origen biológico para poner en el mercado nuevos biomateriales y bioenergía. El desarrollo de estos sectores, en los que se engloban tanto las actividades tradicionales como otras nuevas, mejorará la eficiencia de utilización de los recursos para optimizar su uso, avanzando hacia una economía sostenible alejada del uso de recursos de origen fósil. Como vemos, hay muchísima relación entre unos conceptos y otros, pero lo mejor o lo peor es que uno nos va llevando a otro, como la economía circular nos termina enfrentando a la bioeconomía circular, que también es interesantísima. Desde luego, esta se puede observar en la página web de la Junta, en la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2030, y recomendamos, aunque sea una lectura por encima o en diagonal, que se dice, y la dejaremos también en nuestro blog www.laradiodelopositor.blogspot.com. Pero no nos desviemos, que ya sabes cómo somos los opositores, que empezamos estudiando un artículo y acabamos, no sé, viendo la televisión, y estamos hablando no de la bioeconomía, sino de la economía circular. Vamos a terminar con el ámbito local y lo hacemos con una de las iniciativas que a nuestro parecer es una de las más interesantes, porque de hecho ha recibido el premio a la mejor iniciativa pública en materia circular. Se trata del servicio REMAT del Ayuntamiento de Madrid, que ha sido premiado en la segunda edición de los premios a la mejor práctica de economía circular en España del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Se presentaron 100 candidaturas y la iniciativa municipal, que fomenta el intercambio de objetos para que tengan una segunda vida, fue escogida como la mejor práctica de economía circular en la categoría de administraciones públicas en España. El galardón reconoce el impulso por el fomento del intercambio de objetos entre particulares de manera gratuita en los 16 puntos limpios fijos de la ciudad. Y es que este sistema, nacido en julio de 2019, permite a las personas usuarias reservar en una plataforma web los objetos que figuran en catálogo y publicar a su vez los productos que ofrecen, todo ello de forma totalmente gratuita. De este modo, una vez dados de alta, los usuarios entregan los artículos que ya no utilizan en cualquiera de los 16 puntos limpios fijos de la ciudad y obtienen puntos que les permiten acceder a otros productos de su interés depositados a su vez en estos puntos limpios. Hay 3 categorías de objeto: hogar, infancia y ocio y deporte. Hasta el momento se han publicado más de 11.000 objetos en la plataforma. Así que si estás en Madrid, si eres un opositor o funcionario, que sabemos que nos escucháis, madrileño, ya sabes que aquello que tengas en casa y que ya no quieras, en lugar de tirarlo a la basura, e incluso si a lo mejor no tiene muchísimo valor, que lo puedas poner a alguna plataforma de estas de venta de segunda mano, podrías acercarlo a un punto limpio para que te dieran puntos a ti, pero sobre todo para ayudar a aquella gente que a través de esta plataforma colabora con el medio ambiente y que pueda también encontrar algo para su hogar, para sus hijos o para hacer algún tipo de deporte. Visto un poco el panorama desde la perspectiva institucional, vamos a mencionar algunos de los retos y oportunidades que presenta esta economía circular. Saber con exactitud cuáles son los mayores problemas que dificultan la transición hacia una economía circular es en sí una tarea muy compleja debido al gran número de agentes y de factores que deben intervenir para ponerla en marcha, de modo que una acción coordinada y compartida entre todos los actores públicos y privados es esencial.
Todo esto lo decía Daniel Calleja cuando ocupaba el cargo de director general de Medio Ambiente de la Unión Europea. Nosotros hemos identificado 3. Uno sería el reto desde el aspecto tecnológico, otro desde un aspecto laboral y otro desde un aspecto energético. Pero como dice Daniel Calleja o decía, puede haber muchísimos más. Que ya te dejamos a ti, porque no vamos a pensar nosotros por todos, ¿no? Comenzando por el aspecto tecnológico, el reto es que se produce un cambio muy acelerado de los productos tecnológicos, lo cual provoca inevitablemente, en primer lugar, una obsolescencia de los mismos, pero a la vez un alto número de residuos tecnológicos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? La perspectiva en este sentido se encuentra en la base, una producción más ecológica, más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente, pero también con el final de la cadena, lograr el reciclaje de los mismos. Como ejemplo, podemos fijarnos en los smartphones, que cambian cada poquísimo tiempo y esto nos lleva a hablar de los denominados como teléfonos éticos. Son aquellos teléfonos que son libres de tantalio y coltán, que se basan en una extracción de estos materiales legal, sostenible y respetuosa no solo con el medio ambiente, sino con los derechos laborales de los trabajadores. Así que podemos decir que mientras el tantalio es clave para fabricar el qué del teléfono, pues los microprocesadores, que no ves, y las lentes de las cámaras que llevan instaladas los móviles, que sí ves, el coltán sirve para montar finos condensadores de gran fiabilidad y resistencia energética. El coltán, así a ojo, tampoco lo ves porque va por dentro. Y además que cada vez se pueden abrir menos los teléfonos. ¿Cuál es el problema de estos minerales? Pues que resultan muy difíciles de encontrar y que se dan en muy pocos países. Es el caso de la República Democrática del Congo, que concentra las mayores reservas de tantalio del planeta, y también de coltán, junto con Uganda y Ruanda. De hecho, tenemos que decir que se conoce como Guerra del Coltán, a la que tuvo lugar a finales de los años 90 en la República Democrática del Congo. Es un mineral que también se ha hablado como extracción de sangre o minerales de sangre. Fairphone es una de las empresas que realiza los móviles éticos y aunque avisa de que ninguno puede ser 100% ético porque encontrar unos análisis de lo que se extrae en la República Democrática del Congo, en Uganda y Ruanda puede ser muy difícil, afirman que la sociedad cada vez está más concienciada sobre estos aspectos y que además a partir del 1 de enero de este año 2021 los controles sobre la entrada de estas materias primas en la Unión Europea son más estrictos y por tanto esta empresa ética de fabricación de móviles, Fairphone, teléfono justo, está convencida de que en el futuro vamos a tener todos estos móviles éticos que permitirá que se acabe con esa extracción ilegal o esa extracción que no respeta los derechos de los trabajadores. Reto lo representa el aspecto laboral. La economía circular se apoya muchísimo en el uso de las herramientas digitales para la toma de decisiones o para el conocimiento sobre diferentes aspectos en tiempo real de la producción. Así que un reto en este sentido es tanto la desaparición de algunos empleos que serán sustituidos por plantas, no por inteligencia artificial, como la identificación de trabajadores que tengan las competencias adecuadas para ponerse al frente de todo este nuevo mundo digital. La oportunidad, por tanto, la encontramos en la formación de estas personas, puesto que si es inevitable que sus empleos desaparezcan, sería factible que estén preparados para afrontar nuevos puestos con las herramientas necesarias. Son lo que se denomina empleos del futuro, aunque algunos ya están demandándose, como es el caso del especialista en supply chain, que esto habría que traducirlo de alguna manera porque no veo yo a muchos directivos buscando un supply chain por la calle. La demanda de este tipo de especialistas se ha desencadenado con la eclosión del e-commerce, de la compra digital, aunque todavía hoy es una especialidad que no tiene unos estudios específicos, sino que hay algún cursillo por ahí de especialización para ser supply chain. No creo que haya nadie que quiera ser de mayor supply chain por ahora, pero lo querrán. ¿Qué hace exactamente un especialista en supply chain? Se encarga de gestionar y organizar la adquisición, producción y distribución de los bienes que una empresa pone a disposición de sus clientes. Así, ellos son los que trabajan en el control y la planificación de los productos bajo la premisa de cumplir con la cantidad, la calidad y el tiempo.
En el último año, según el portal InfoJobs, se han ofrecido más de 2.000 puestos con un salario promedio de casi 33.000 euros. Terminamos nuestros retos con el aspecto energético. Nos puede costar concebir nuestra vida diaria sin los combustibles fósiles. Pues este es el reto, ir acabando con el uso de los mismos en nuestra vida diaria. ¿Y cuál es la perspectiva? La energía solar. El año pasado se instalaron en España la cifra histórica récord de 4.752 megavatios de energía solar fotovoltaica, que a ti no te dirá nada, probablemente, normal. Pero si te decimos que es más del doble de los que se instalaron en el 2008, que fue el punto álgido de las renovables en el país. Y además ya era el año de inicio de la crisis financiera global, se juntó un mal momento económico con la aprobación de una normativa estatal, vamos a decir como desfavorable a este tipo de energías, se paralizó la actividad nacional del sector hasta el año 2019, estuvimos una década de sequía solar, pero ya por fin podemos instalar estos paneles o energía solar fotovoltaica y que además, relacionado con el punto anterior, desde el ámbito del empleo se alcanzaron casi los 59.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Además, el sector se confirmó como un exportador neto con un impacto económico de las exportaciones de 3.500 millones de euros, un 54% más que en el 2018. Así que España se situó como líder del mercado a nivel europeo y el sexto a nivel mundial. Podríamos hablar de otros retos, como es la industria textil, que preocupa muchísimo porque aglutina una producción lejana y, por tanto, grandes emisiones para su desplazamiento hasta Europa. Una problemática en materia de derechos laborales para quienes la cosen y, por tanto, adiós a la Agenda 2030. La voracidad con la que consumimos por aquí la ropa, la rapidez con la que la tiramos sin pensar en reciclar. Y además, algunos estudios que evidencian que el roce permanente de la piel humana con prendas sintéticas tiene consecuencias nocivas para la salud. Es decir, hay muchísimos retos para esta economía circular que pueden dar lugar a nuevas empresas, nuevos trabajos. Sin embargo, tenemos que detenernos en algún punto y consideramos que esta aproximación a la economía circular te ha podido resultar más que suficiente para que configures tu propia opinión y modifiques aquellos aspectos de tu temario que consideres necesarios, que eso sí que es importante. Llegamos al final del programa, no queremos irnos sin nuestra recomendación literaria, como decíamos, vinculadas al asalto al Capitolio. Queríamos recomendaros Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad de Harvard. Es del 2018, no es gratuito, pero la versión Kindle es asequible. También El pueblo contra la democracia, de Yasha Monk, del 2018 también, y con muy buen precio. La nueva edad oscura del artista James Bradley es un poco para aquellos opositores que os consideréis a vosotros mismos más raritos. Es un libro así tenebroso, cuesta unos 10 euros, es muy interesante. Y luego tendremos que esperar a que llegue El ocaso de la democracia, de la Pulitzer Anne Applebaum, que llegará en mayo. Ella está. Sorteo ya podemos anunciar la ganadora de la Consti versión Martina, Vera, @Vera Serrano. Se va a la Consti de Martina hasta Zaragoza. Ya hablaremos contigo a través de Twitter, que era el medio por el cual se hizo este sorteo. Aún así, gracias a Jaime Martínez, a Katy Casares y a Javier Sánchez Godar por participar. También a José Martínez, que nos contestó por YouTube, pero aún así lo dimos por válido. Nuestro próximo sorteo va a ser a través de Facebook. Y la pregunta es: ¿cómo colaboras tú, opositor, con la economía circular? ¿Qué puedes ganar?
Barrero Rodríguez, imprescindible para todo opositor, cuesta una pasta. Y lo vamos a sortear esta semana a través de Facebook. Es un manual estupendo además para la Ley 39/2015. Se nos va el tiempo y aún así queremos dar las gracias a la editorial Tecnos, sin la que este sorteo sería imposible. Gracias a ti por escucharnos y, como siempre, gracias a Aude, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.